Hoy el mundo está desatado. Hay demasiadas cosas que se están viviendo que van en contra de lo que la palabra de Dios dice y de lo que la palabra de Dios nos ha enseñado y de lo que la iglesia es. Y creo que mucho de lo que está viviendo el mundo tiene que ver con la situación de que la iglesia ha estado realmente inactiva a como debería de estar. Y en muchos casos se debe a que la iglesia, sus bases no estaban bien puestas y la iglesia ha perdido su camino y se ha mundanizado en muchas circunstancias y en muchas cosas. La palabra de Dios nos dice que el día que el Señor Jesucristo resucitó de entre los muertos, sus discípulos estaban en un aposento alto y estaban encerrados por temor a los judíos, porque el cuerpo del maestro había desaparecido. Y mientras que estaban ellos ocultos en ese lugar, el Señor apareció en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Y entonces les enseñó sus manos, les enseñó su costado, y ellos dijeron: Señor. Y después de eso Él sopló sobre ellos y el Espíritu Santo vino a habitar en los discípulos. Así es que ese día de la resurrección fue cuando la iglesia inició. ¿Por qué digo esto? Porque no hay iglesia si no hay salvación, si no hay personas que hayan sido salvas. Y la palabra de Dios nos enseña que para recibir salvación necesitamos confesar a Jesucristo como Señor, creer que Dios le resucitó de los muertos y recibir la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Así es que en ese momento se inicia la iglesia, y la iglesia empieza a caminar con una serie de situaciones y traspiés en las que muchos caminaron de acuerdo a la voluntad de Dios y otros se extraviaron con falsas doctrinas. En el año 313 después de Cristo surge, voy a tocar algunos puntos históricos, así es que si quiere anotar, anote. Surge un emperador llamado Constantino. Ya sabe usted, estaba muy preocupado porque estaba perdiendo el imperio. Tenía algunas guerras importantes que pelear y estaba derrotado de antemano en esas guerras. Así es que dicen que él tuvo un sueño en el cual vio una cruz en el cielo, y esa cruz tenía un letrero que decía: por este símbolo vencerás. Así es que él se indaga acerca de por qué la cruz romana tenía algo que ver, y le hablan de los cristianos, y él instituye al cristianismo como la religión oficial del imperio. La cuestión es que él da un edicto en el cual todo el vasto imperio romano se tenía que bautizar para ser creyente, para ser cristiano. Primer error: el bautismo no es para ser cristiano. Hay un pacto que hay que hacer. El bautismo es para pasar de vida nueva a novedad de vida y empezar a vivir una vida más plena en el Señor. Es cuando el corazón es circuncidado y el creyente empieza a percibir la verdad de Dios y la presencia de Dios de una manera distinta, porque la dureza del corazón es quitada de él.
Ese es el milagro del bautismo en el agua. Pero él empieza a bautizar sin ton ni son aquellos que no habían creído. Por lo tanto, todo se convirtió en una falacia y en una mentira, que trajo como consecuencia que dentro de lo que se conociera como la iglesia cristiana empezara a haber idolatría y empezara a haber prácticas que estaban fuera del orden de Dios. Llegó la Edad Media y con eso el oscurantismo, y empezó a haber una gran decadencia, porque la iglesia empezó a tomar un gran poder en el mundo. Hoy en nuestros días hay doctrinas que dicen que la iglesia está en este mundo para gobernar este mundo. Perdóneme, la Biblia no dice eso, y fue lo mismo que pasó durante la Edad Media. La iglesia empezó a querer tomar el control del gobierno del mundo, olvidándose de las verdades de Dios, y trajo una mayor decadencia dentro de la iglesia. Hasta que alrededor del año 1000 empezó un movimiento que se conoce como el movimiento de pre-reforma. Con unos hermanos que se les conoce como los cátaros o los albigenses, que tomaron la palabra de Dios y la tradujeron a su idioma original, que era el francés, para empezar a conocer cuál era la perfecta voluntad de Dios. Esto hizo que los dirigentes de la iglesia tradicional se molestaran y se levantaran en armas en contra de los cátaros y destruyeran a todo el pueblo, hombres, mujeres, ancianos, niños de pecho, sin dejar a nadie, absolutamente a nadie, con vida. Después de ellos se levantó otro grupo que se llamaron los valdenses, los cuales todavía existen hasta el día de hoy, y aunque se levantaron en la misma región de los cátaros, ellos emigraron a Italia y fueron a vivir directamente a Roma, a las mismas barbas de la iglesia tradicional, y ahí se han mantenido como uno de los grupos protestantes hasta el día de hoy. En Inglaterra se levantaron los Lollardos con Juan Wycliffe, el cual fue asesinado porque predicaba en contra de la doctrina de la transubstanciación, en la cual creen en la iglesia tradicional, que dicen que cuando levantan la hostia se convierte en carne, y que cuando levantan el vino se convierte en sangre, que hay una transubstanciación, y eso sucede. La Biblia no dice eso. Y al levantarse en contra de esa doctrina, lo mataron a él y destruyeron al movimiento de los Lollardos. A él y por sus doctrinas le siguió en Alemania Juan Hus, quien fue quemado en la hoguera por predicar acerca de la salvación en el nombre del Señor Jesucristo. Y fue quemado por la conocida como Santa Inquisición. Y por último, uno de los principales prerreformistas fue un monje llamado Jerónimo de Savonarola, quien en Florencia empezó a predicar que para ser salvo se necesitaba una relación personal con el Señor Jesucristo, que la iglesia no era la que salvaba,
sino una relación personal con el Salvador. Por lo cual él fue ahorcado y después su cuerpo fue quemado en la plaza principal de Florencia para que todo el mundo viera y nadie siguiera con esas doctrinas que consideraban terribles. Hoy, 31 de octubre, el mundo celebra una fiesta pagana que es como la fiesta, conocida como la fiesta anterior al Día de Todos los Santos, Halloween. Una fiesta de maldad en la cual se celebran misas satánicas y aún aquelarres en los cuales hay derramamiento de sangre. Y el mundo se empapa de toda esta fiesta y camina con ella y la celebra. Y desgraciadamente hay iglesias que se dicen cristianas evangélicas que han tomado el modo o la forma de esa fiesta. Algunos dicen, para que no sea igual, en lugar de que vayan a pedir dulces los niños, que vayan a regalar dulces. Pero saben, y los visten de angelitos. Pero saben una cosa, es lo mismo, es participar de lo que el mundo está haciendo. Y esto Satanás lo vino a poner en moda. Porque el 31 de octubre de 1517, un monje llamado Martín Lutero comenzó una protesta, una simple protesta en contra de una serie de prácticas religiosas llevadas a cabo por la Iglesia romana, la iglesia donde él se preparó. Que esta simple protesta culminó siendo un verdadero movimiento de transformación, no solamente para la iglesia, sino también para la sociedad. Porque lo que se ha conocido como el movimiento de la Reforma o el movimiento de la Reforma protestante trajo a luz que la sociedad saliera del obscurantismo y empezara a venir toda una serie de situaciones de industria, de arte, de comercio, que transformaría al mundo por completo, a consecuencia de que la palabra de Dios se empezó a predicar como es correcto. Este movimiento se extendió después de esos años por más de 200 años, llegando hasta nuestro continente. Y se instituyeron 5 puntos básicos de esa protesta que Martín Lutero iniciaría en esa fecha. Esas 5 puntos se le conoce como las 5 solas de la Reforma protestante. Con esta se resume toda la teología que fue impulsada por esta reforma. El 31 de octubre de 1517, Martín Lutero clavó sus famosas 95 tesis en la catedral de Gutenberg en Alemania. La queja principal de estas tesis
era la venta de las indulgencias. Las indulgencias era un papel firmado, perdón, no era, es hasta el día de hoy, un papel firmado por el Papa, el obispo principal de la Iglesia Católica, a través del cual se le da permiso al que lo tiene para pecar libremente, porque con esa indulgencia se ha comprado el cielo, se ha comprado su salvación. Van y pagan unos cuantos dólares, dependiendo de la cantidad de dólares, es la indulgencia que se le da, hasta darle una indulgencia que se le llama indulgencia plenaria. Con esa ya la persona tiene libertad, de acuerdo a la doctrina de la Iglesia, de no pasar por el purgatorio ni ir al infierno, de la Iglesia romana. Con esas indulgencias se construyó la Basílica de San Pedro. Pero esta queja dio inicio a un movimiento, a una verdadera revolución que culminó en una revisión no solamente de la venta de indulgencias, sino que se trajo toda una revisión a la teología de la Iglesia romana, que era la iglesia que gobernaba en esos días. Por muchos años los teólogos de la Reforma han cuestionado y cambiado lo que es el entendimiento de la salvación, lo que es el entendimiento del plan de la redención a través del Señor Jesucristo. Con el paso del tiempo esto se tuvo que resumir y se resumió en 5 frases famosas, las cuales usted como cristiano evangélico debe de conocerlas y vivirlas. Se le conoce como las 5 solas, que es el conjunto de 5 frases en latín que resumen la teología de la Reforma. Estas definitivamente se contraponen a la doctrina básica de la Iglesia Católica. La palabra latina sola en español significa solo o solamente. Así es que las 5 solas expresan 5 creencias fundamentales, lo que hace el fundamento, la base de nuestra doctrina como cristianos en el Señor Jesucristo. Son las 5 doctrinas básicas del cristianismo. Con estas 5 frases de la Reforma, los reformadores criticaban la cristiandad latina, atribuyéndole la usurpación de competencias y atributos que solamente la palabra de Dios tienen. Así es que hoy quiero revisar con ustedes estos 5 puntos que usted ya los conoce.
Usted ya lo sabe. Usted aquí en Ministerio Sion está sumamente preparado en la palabra de Dios. Pero que es necesario que regresemos a las bases para que revisemos nuestra vida y sepamos si realmente estamos viviendo conforme a estas 5 verdades fundamentales. Si las estamos poniendo en práctica o si las estamos declarando al mundo como debe de hacerse. La primera es la sola escritura o solo la escritura. Esto es la Biblia y solamente la Biblia es el único estándar de fe y práctica para nuestras vidas. Otra vez, sola escritura, solo la escritura es la Biblia y solamente la Biblia es el único estándar de fe y de práctica en nuestras vidas. Nada más. Continuamente yo le he dicho a esta iglesia, si en este púlpito enseñamos algo que esté fuera de la palabra de Dios, fuera de la verdad de la Escritura, puede venir directamente y decirnos en la cara, son unos mentirosos. Porque no debemos, ni podemos, ni haremos nada por enseñar algo que esté fuera de la verdad bíblica, en el nombre de Jesús. La doctrina de que la Biblia es por sí sola la autoridad suprema fue el principio formal de la Reforma de 1521. Muchas personas me han preguntado que cuál es una de las principales diferencias entre la iglesia cristiana evangélica y la iglesia tradicional. Y una de las principales diferencias, para que usted lo tenga en mente, es que la autoridad suprema en la iglesia tradicional empieza primero con el magistrado de la iglesia, después con la iglesia, luego la tradición y por último la Biblia. Mientras que en la iglesia cristiana evangélica la autoridad máxima y única de la iglesia es la palabra de Dios. La Confesión de Bélgica estableció: creemos que esta Santa Escritura contiene de un modo completo la voluntad de Dios y que todo lo que el hombre está obligado a creer para ser salvo se enseña suficientemente en ella. Tampoco está permitido igualar los escritos de ningún hombre, a pesar de lo santo que haya sido, con las divinas escrituras, ni la costumbre con la verdad de Dios, pues la verdad está sobre todas las cosas. Ni el gran número, antigüedad y sucesión de edades o de personas, ni los concilios, decretos o resoluciones, porque todos los hombres son de suyo mentirosos y más vanos que la misma vanidad. Por tanto, rechazamos de todo corazón todo lo que no concuerda con esta regla
infalible. La Biblia y solamente la Biblia es el único estándar de fe y práctica para los creyentes en el nombre de Jesús. Ningún hombre, ninguno. Perdóneme, pero esta situación ya sobrepasó muchas cosas. Usted sabe perfectamente bien que nosotros como iglesia creemos en los 5 ministerios: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Pero el hecho de creer en estos 5 ministerios no nos lleva, y de practicarlos, no nos lleva al movimiento pseudoapostólico que se levantó dentro de la iglesia evangélica, poniendo como principal autoridad y sobre todas las cosas a los apóstoles y después a los profetas, de tal manera que lo que ellos dijeran sería ley indudable. Sería lo mismo que pensar que porque un hombre al que se le llama papa se sienta en el trono de San Pedro y habla ex cátedra, por lo tanto es palabra de Dios. Nada es palabra de Dios a excepción de lo que se encuentra en los 66 libros autorizados en la palabra de Dios. ¿Puede decir amén a esto? Así es que la Biblia y solamente la Biblia es lo que rige nuestras vidas. La situación, mis hermanos, es que una de las prácticas más comunes hasta los años 70, 80 de la iglesia evangélica era mantenerse en un estudio constante de la palabra de Dios. Pero después surgió un movimiento profético y apostólico, y entonces las sensaciones fueron mayores que la palabra de Dios. El sentir por encima de la verdad de Dios. Y se empezó a perder la necesidad de tener un estudio constante y real de las verdades del evangelio. Perdóneme, pero la iglesia cristiana de nuestros días deja mucho que desear. Los grupos de hogar deberían de estar funcionando en todas partes, no como un grupo de relación, sino como un grupo de estudio de la palabra de Dios, en el cual unos a otros nos enseñamos a vivir conforme a ella. El día del Señor, que lo hemos tomado como el primer día de la semana por la resurrección del Señor Jesucristo, debería de ser un día total y completo de alabanza y adoración al único Dios verdadero. Pero sabe, con venir un rato y tarde a la iglesia nos es suficiente. Con cantar unos cantos nos es ya listo para todo. Sé que el domingo es un día para glorificar el nombre del Señor, y la alabanza y la adoración es trascendental, porque ese es nuestro culto racional a nuestro Dios. Pero el recibir de la palabra de Dios es trascendental. Y sabe una cosa, a las 10 de la mañana aquí el domingo tenemos una escuela dominical en la cual hay personas enseñando la palabra de Dios. Pero a las 10 de la mañana es muy temprano para venir el domingo a la iglesia. Para venir a estudiar la sola Escritura, solo la palabra de Dios.
Y entonces, en lugar de guiar nuestras vidas en la relación con el Señor Jesucristo, los martes estoy dando una enseñanza, mis hermanos, que es fundamental. En lugar de tomar la palabra de Dios como la guía de nuestra vida, la guía de nuestra vida es el conocimiento del bien y del mal, el cual vino al hombre a través del pecado. Y al pecar, el hombre se hizo esclavo del conocimiento del bien y del mal. Y entonces los hombres y las mujeres de nuestros días, los cristianos de nuestros días, en lugar de vivir la santidad de Dios, vivir en el conocimiento de la palabra de Dios, quiere vivir conforme al conocimiento del bien y del mal. No es lo mismo. No es lo mismo. El conocimiento del bien y del mal te hace esclavo. Es lo que el pecado te ha llevado a conocer. Mientras que el conocimiento de Dios es en santidad a través de la Escritura y de la relación con nuestro Señor Jesucristo. ¿Estás conmigo? ¿Estoy quedando claro o no queda muy claro lo que estoy diciendo? No podemos guiarnos por lo que nosotros sentimos que es bueno o malo. Hoy en día a lo bueno se le dice malo y a lo malo se le dice aleluya. Hoy en día la misma iglesia se ha mundanizado y ha vivido conforme al conocimiento del bien y del mal, en lugar de conocer la palabra de Dios. Hoy en día entre los cristianos se dicen más ¿tú qué sientes?, en lugar de decir la palabra de Dios dice. Salmo 119, verso 18. Salmo 119, verso número 18. Lo tenemos. Mire lo que dice la palabra de Dios. Abre mis ojos y miraré, ¿qué dice? Las maravillas de tu ley. Nuestra oración delante de Dios debería de ser constantemente: Señor, abre mis ojos, permíteme ver lo que tu palabra dice para mi vida. Enséñame a través de tu ley. Quiero ver las maravillas de tu palabra, Señor. Quiero vivir conforme a ella. Gálatas capítulo 1, verso 6. Mire el grave problema, el problema que estamos viviendo en nuestros días. Dice la palabra de Dios: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis traspasado de que os llamó a la gracia de Cristo a otro, ¿qué dice? Evangelio. No que hay otro, sino que hay algunos que os inquietan y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas aun si nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio del que hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora decimos otra vez: si alguno os anunciare otro evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Porque persuado yo ahora
a hombres o a Dios, o busco de agregar a hombres. Cierto que si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Mire bien, dice la palabra de Dios, le dice Pablo a los Gálatas: estoy más que asombrado, estoy maravillado de cómo vinieron personas a sacarlos de la verdad del evangelio, cómo los persuadieron para creer de una manera distinta a lo que les estamos predicando. Pero miren bien, si viene un ángel o venimos nosotros y les predicamos otro evangelio, sea maldito el que así lo haga. Y lo vuelvo a repetir, sea maldito el que así lo haga, porque no venimos a buscar que los hombres nos reciban o agradarle a los hombres, porque si queremos agradar a los hombres, no podemos ser siervos del Señor Jesucristo. ¿Sabe? La iglesia de nuestros días se ha llenado de mecanismos y de situaciones equivocadas, queriendo agradar a la gente para que la gente llegue a las iglesias y las iglesias se llenen, en las cuales no se les predica acerca del pecado o de lo que la palabra nos dice con respecto a vivir en santidad. Sino que se predica un evangelio distinto, un evangelio equivocado, que atrae a muchos porque les habla al oído, endulzándoselos, en lugar de hablarles de las verdades de Dios. Yo no podría ser un siervo de Dios si quisiera agradar a los hombres antes que al Señor Jesucristo. Si predicar algo diferente a lo que la palabra de Dios nos dice. ¿Está conmigo? Salmo 138, verso 2. Por favor, allá atrás los ancianos me van midiendo el tiempo, por si me extiendo, cortamos y sigo la próxima semana. Salmo 138, verso 2. Me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. A ver, dice que el Señor engrandece su palabra por sobre todas las cosas. Mi pregunta sería: nosotros, la iglesia del Señor Jesucristo, los que confesamos su nombre, le damos a la palabra de Dios ese lugar en nuestras vidas. La palabra de Dios tiene una gran trascendencia en nuestras vidas como para estarla meditando continuamente, para vivir conforme a ella. O solamente la escuchamos los domingos durante el culto dominical.
Y después, cuando salimos de aquí, a los minutos, ya se nos olvidó gran parte de lo que nos dijeron. Hello. El Señor dice en su palabra que ha engrandecido su palabra por sobre todas las cosas. Y si Dios lo hace, ¿cuánto más usted y yo tenemos que hacerlo de la misma manera? Dándole a la palabra de Dios un lugar por sobre todas las cosas. Darle un lugar por sobre todas las cosas es darle un lugar por sobre mi comodidad, por sobre mi trabajo, por sobre mi vida. Pero perdón, al trabajo yo llego a tiempo, porque si no llego a tiempo me reducen mi salario o me corren. Pero a la iglesia no importa, puedo llegar a la hora que sea, que al cabo es domingo y los hermanos me tienen que entender. Estoy muy cansado de toda la semana. Es más, estamos en semáforo verde y como quiera no voy a la iglesia, no me congrego. Porque ya me acostumbré al home church. Hay home office y hay home church también, ¿verdad? Ya me acostumbré. Está bien padre. Es más, puedo andar hasta en calzoncillos en mi casa y ahí adoro al Señor. Me presento ante el Rey de Reyes y Señor de Señores de la peor manera que puedo, todavía con los pelos parados y la almohada embarrada. Es más, me estoy echando un taquito mientras que estoy viendo el culto. Porque la palabra de Dios no está por sobre todas las cosas en mi vida. Dije que íbamos a ver nuestros cimientos. Dije que iba a ver los principales 5 puntos que cimentan nuestras vidas en Cristo. Estamos en el primero. Vaya palomeándole o tachándole. Veamos si no reprobamos, si tenemos un cimiento todo desquebrajado. Y tenemos que empezar a escarbar en nuestras vidas para poner correctamente bien los cimientos. Ha habido un movimiento a nivel comercial durante muchos años que es volver a las bases. Nosotros en la vida espiritual tenemos que volver a las bases continuamente para saber si las tenemos bien puestas o estamos caminando mal. Porque hoy más que nunca tenemos que hacerlo. Cristo viene pronto. Todo está cumplido. Las señales están más que listas para saber que el Señor viene. Y si esto, que es lo fundamental, no está bien puesto en nuestras vidas, entonces podremos saber que no tenemos boleto para el arrebatamiento de la iglesia. Podamos ir descubriendo el pescuezo para el día en que la guillotina llegue. Hello. Perdón por hablar tan claro, pero sabe una cosa, hay que hablar con claridad. ¿Para qué esconder las cosas? Hay que decirlas como son. Algo que he aprendido
en estos casi 40 años de ministerio es que a cada cosa se le tiene que llamar por su nombre. Bendición es bendición, maldición es maldición. Caminar con Dios es caminar con Dios y pecado es pecado. Llámenle como quieran. ¿Está conmigo? ¿Puede decir amén? ¿Puede darle un aplauso al Señor Jesucristo? Él es digno, aleluya. Segunda de Timoteo capítulo 3 verso 16. Segunda carta a Timoteo capítulo 3 verso 16. Dice la palabra de Dios: toda escritura es inspirada divinamente y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, para que los hombres de Dios sean perfectos, enteramente instruidos para toda buena obra. ¿Cómo queremos caminar de acuerdo a la verdad de Dios si no le damos a la Escritura el lugar que debe de tener en nuestras vidas? Porque venimos un ratito el domingo al culto y levantamos nuestras manos, pero pastor, no es un ratito, son 2 horas. Pues son 2 horas nada más. Perdóneme, son 2 horas. Se fue reduciendo el tiempo porque yo estaba acostumbrado a cultos de 3 horas. Ya que el domingo eran 3 horas en la mañana más la escuela dominical 4, y en la tarde eran otras 2 horas y media de culto, porque había culto en la mañana y en la tarde para los mismos, porque el domingo es el día en que glorificamos el nombre del Señor. Y hoy queremos vivirlo light, suave, tranquilo. Porque la Escritura no es, por mucho, lo más importante en nuestras vidas. Recuerde que la palabra de Dios dice: y tu palabra está por sobre todas las cosas. Juan capítulo 1 verso 1 dice: en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Bueno, traigámoslo, parafraseémoslo. En el principio era la palabra. Verbo es una palabra en acción. En el principio era la palabra era con Dios y la palabra era Dios. La palabra se llama Jesucristo. Por lo tanto, la palabra de Dios tiene que ser lo primero en nuestras vidas. ¿Puede decir amén? ¿Cómo me dice que ama a Jesús si no ama lo que está escrito en su Biblia? Cuando usted ama algo, lo visita continuamente, lo ve, lo procura. ¿Usted procura su Biblia? Sola Escritura. Toda escritura es inspirada divinamente por Dios y es útil. Al hablar de esta palabra, estamos definiendo la función de la escritura como la única autoridad por sobre la iglesia. Esto es, la única autoridad sobre nuestras vidas. ¿Puede decir amén? Entonces nosotros decimos: es que el marido es la autoridad, el hombre es la autoridad en la casa.
Amén. Pero para que esa autoridad funcione como tal, tiene que estar lleno de la autoridad de Dios. Y la autoridad de Dios se define a través de la sola escritura, de la sola palabra de Dios. Entonces el marido va a ser autoridad en su casa y va a gobernar en su casa. ¿Cuándo? Cuando la palabra de Dios esté gobernando en él y a través de él en su casa. Puede decir amén. ¿Está conmigo? Entonces, cualquier autoridad, cualquier organización, cualquier experiencia, cualquier liderazgo, cualquier motivo o práctica dentro de la iglesia, recuerde que la iglesia somos nosotros, no este lugar, debe estar sujeta única y exclusivamente, tiene que estar llena a esa palabra que se llama sola escritura, solo la palabra de Dios. Es que en mi casa mis hijos no se sujetan, no me obedecen. ¿Tú estás tomando la autoridad de Dios a través de la escritura? ¿Te estás llenando de esa autoridad de Dios o lo estás queriendo hacer por tus propias fuerzas? Nosotros tenemos que estar dispuestos a hablar fielmente y a escuchar de la misma manera, con la misma atención, la palabra de Dios. Esto tiene que volver a ser un acto central en nuestras vidas. Nuestra vida, para podernos llamar cristianos, tiene que estar empapada de la palabra de Dios. Si nuestra vida no está empapada de la palabra de Dios, entonces ¿a qué Cristo seguimos? ¿Quiénes somos? ¿Dónde está nuestra identidad? Es que mi identidad está en Cristo. Porque por lo que sientes, perdóname, lo que sientes, aún te la pases orando todo el día, toda la tarde, toda la noche, si no te llenas de la palabra de Dios, lo que sientes no tiene trascendencia. Alguien me dijo, es que yo soy profeta de Dios. Quiero que me reconozcan como profeta de Dios. Pues para poderte reconocer como profeta, primero tienes que estar lleno de la palabra de Dios. Estar sujeto a la palabra de Dios. Y después todo el requisito de ser llamado, confirmado, ordenado y todo lo demás. Mientras tanto no eres nadie. Ni cristiano te puedes llamar. Porque cristiano es el que sigue a Cristo. Y ya lo vimos, en el principio era la palabra. Y la palabra es el Señor Jesucristo. ¿Puedes decir amén? Di gloria a Dios, por favor. Gloria a Dios porque tenemos esta maravillosa verdad. Estamos viendo las 5 bases fundamentales de la Reforma Protestante. Estamos viendo la primera. No he pasado de la primera. Sola escritura, solo la palabra de Dios, solo la Biblia y nada más que la Biblia es la que rige mi vida. Es la autoridad sobre mi vida. El entendimiento y la aplicación práctica de la verdad bíblica es indispensable para que haya santidad.
para que haya piedad, para que haya salud en mi vida. Dice la palabra de Dios: hijo, quiero que prosperes en todas las cosas, así como prospera tu alma. Y tu alma no puede ser prosperada si no está llena, saturada de la palabra de Dios. La palabra de Dios, el mismo Dios nos dijo que la pone por sobre todas las cosas. No puede haber disciplina en nuestras vidas si no estamos llenos de la palabra de Dios. Insisto, no nos podemos guiar por el conocimiento del bien y del mal. Por eso somos indisciplinados, porque nos guiamos por el conocimiento del bien y del mal que nos ha hecho esclavos del pecado. Es que no puedo dejar este pecado. Pues no lo puedes dejar porque te guías a través del conocimiento del bien y del mal, y no por llenarte de la verdad de Dios que está en su palabra. Es que a fin de cuentas, como quiera, voy a llegar a la verdad de que es malo hacer eso. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Que la diferencia está en la autoridad que rige la palabra de Dios sobre nuestras vidas. ¿Estás conmigo? Entonces, en lugar de adaptar la fe cristiana para satisfacer la necesidad de la gente, ahora sí que la necesidad de los consumidores. Recuerde que predicamos que nosotros teníamos que dejar de ser consumidores para que nosotros nos volvamos personas que apoyan, ayudan en la obra de Dios. Mientras que seas un consumidor, vas a querer que todo se adapte a ti. Hay una frase en Estados Unidos entre los cristianos, cuando ya no quieren estar en una iglesia, salen y dicen: voy a ir a comprar una iglesia. ¿Por qué? Porque son consumidores. Van buscando la comodidad, van buscando la palabra que a ellos les satisfaga, no lo que haga que ellos, sus vidas, satisfagan al Señor. Y eso se ha popularizado también en nuestro país. Ya no me gustó cómo predican aquí, porque nunca me hablaron de lo que yo quería. Voy a ir a buscar otra iglesia. Nosotros tenemos la obligación de proclamar la ley como la única medida de verdad. No hay más, solamente la palabra, el evangelio, y solamente el evangelio es lo que puede traer un mensaje de salvación. No hay más. Nos hemos vuelto tan baratos, perdóneme la expresión, pero nos hemos vuelto tan baratos que le decimos a la gente: haz una oración y con esa oración ya eres salvo. Perdón, la palabra de Dios dice: ve y haz discípulos y enséñales todas las cosas que te he enseñado. Enséñales a vivir como yo te he enseñado a vivir. Hemos abaratado el evangelio. Sí, hay un inicio de pacto, pero hay un camino constante en el Señor Jesucristo. ¿Puedes decir amén a esto? Entonces tenemos que aprender estas verdades y caminar en ellas.
La escritura, cuando nosotros empezamos a ver la palabra de Dios, entonces empezamos a entender que hay una gran diferencia entre lo que yo percibo como una necesidad y mi necesidad real. Entonces mi vida empieza a ser transformada y empieza a ser cambiada por esta palabra. Y empezamos a ser liberados de nuestra miopía espiritual. Nos empezamos a ver tal cual somos y empezamos a ver cómo hemos sido seducidos a través de tanto cliché y de tanta promesa y de tanto movimiento de masas. De tal manera que la iglesia empezó a predicar que el caminar con Cristo era para prosperidad o cosas por el estilo, cuando la palabra de Dios jamás enseñó esas cosas. Y no voy en contra de la prosperidad, y creo que la prosperidad es de Dios, pero no es la promesa de Dios para nuestras vidas. Un día leí una gran verdad. Decía: te voy a dar el secreto de la prosperidad. Levántate temprano y ponte a trabajar. ¿Está conmigo? ¿O alguien cree que va a llegar del cielo como una varita mágica porque usted está viniendo a la iglesia? No. La palabra de Dios nos promete cosas que no quisiéramos escuchar. El Señor Jesucristo, por ejemplo, dijo: en el mundo tendréis aflicciones, pero no te preocupes, yo vencí al mundo. Entonces las aflicciones no te van a vencer a ti. Pero Él nos prometió que íbamos a tener problemas. Hace un momento se acercó la hermana Lulú y me dio una palabra. Y la palabra dice: los voy a pasar por el fuego en el crisol como a la plata, porque tienen que brillar. Dije: ay, qué palabra tan agradable. Quiere decir que Dios nos va a hacer más como Él. ¿Les gustó la palabra? Si no es por la palabra de Dios, usted y yo nunca hubiéramos sabido lo que es la gracia de Dios. Cómo el Señor Jesucristo nos ha traído salvación, libertad y vida eterna. Y fue a través de la palabra de Dios, no de los sentires espirituales. No estoy en contra, yo soy el primero. Yo creo en el mover del Espíritu Santo y en los dones sobrenaturales de Dios. Yo los creo, pero nunca los vamos a poner por encima de la palabra de Dios. Yo no fui salvo porque alguien vino y me dijo: siento en mi corazón que Dios te quiere salvar. Yo fui salvo porque un día me dijeron: la palabra de Dios dice que todos somos pecadores y que todos estamos fuera de la gracia de Dios, de que todos merecemos el infierno, pero Él mandó a su Hijo para que fuésemos salvos. Y entonces cuando me dieron la palabra de Dios, yo no tuve más remedio que decir: yo quiero. Pero fue por la palabra de Dios, no por una revelación del Espíritu que vino y no. Estoy de acuerdo. Creo en ello. Creo en los 5 ministerios. Creo en el ministerio profético. Amén. Creo en el mover sobrenatural de Dios. Sanidades, prodigios, milagros. Palabra de profecía. Amén. Pero nada de esto sustituye la verdad de la sola Escritura. Solo la palabra de Dios. ¿Puedes decir amén? Así es que afirmamos que la palabra de Dios no contiene ningún error.
Afirmamos que es la única fuente de revelación divina y está escrita para que no haya cambio en ella. Afirmamos que solamente a través de la palabra de Dios se puede regir nuestra conciencia. Solamente la Biblia enseña lo que es necesario para nuestra salvación. Y solamente ella es la medida a través de la cual todo cristiano debe de medirse para saber cuál es su relación con Dios. Nosotros negaremos que cualquier credo, concilio, individuo puede regir la conciencia de un cristiano. Nosotros negamos que el Espíritu Santo va a hablar independientemente o en contra de la palabra de Dios. ¿Está conmigo? ¿Puede decir amén? Todo debe ser de acuerdo a lo que está escrito en la Biblia, en la palabra de Dios. Cualquier experiencia espiritual personal tiene que ser de acuerdo a lo que la palabra de Dios nos enseña. La palabra de Dios es nuestro único medio de revelación. No hay nuevas revelaciones. La revelación está por escrito y se llama la Biblia, la palabra de Dios. ¿Puede decir amén? Todo lo demás es una iluminación sobre la misma palabra de Dios. ¿Está de acuerdo? ¿Puede decir amén? Dele un aplauso al Señor Jesucristo, porque Él nos ha dado la libertad de tener una Biblia hasta el día de hoy. ¿Sabe? La compañía de nuestros teléfonos, esos que tienen la manzanita, en China acaba de ponerse de acuerdo con el gobierno para quitar definitivamente las Biblias de su contenido en sus apps, porque China prohíbe la Biblia. Así es que ya la quitaron tajante y de manera definitiva de sus apps para que se pueda vender el teléfono en China. Empezó en China, quién sabe si al rato empiece por otras partes del mundo. Así es que váyase haciendo de una Biblia de papel y consérvela y léala y apréndasela. No vaya a ser que un día no nos dejen tener ni Biblias de papel. ¿Está conmigo? Sí. Y solamente la Escritura es la que rige y puede regir nuestras vidas. Segunda sola. ¿Ya no alcanzó la segunda sola? ¿Tengo 10 minutos? Bueno, voy a empezarla. Sola fide. Sola fide. Solo por fe. Esto es, somos justificados solamente por fe. Somos justificados solamente por fe. Insisto, yo sé que usted ya sabe todas estas cosas, que se las hemos enseñado una y otra vez, pero vamos a regresar a las bases una y otra vez para que nosotros podamos tener conciencia de lo que somos y por qué lo somos. ¿Puede decir amén?
Uno de los principios fundamentales de la Reforma Protestante es la justificación solo a través de la fe. En la Confesión de Fe de Westminster se establece: la fe así recibida y reposada en Cristo y su justicia es el único instrumento de justificación, aunque ésta no actúa sola en la persona justificada, sino que está siempre acompañada de todas las demás gracias salvíficas, no siendo una fe muerta, sino más bien una fe que obra por el amor. Quiero recordarles que hace unos días predicaba acerca de la fe y les decía que la palabra fe viene de la palabra fidelitas, que significa fidelidad. Así es que fe tiene que ver también con ser fieles a Dios, fieles a su palabra. Nadie puede decir que tiene fe si no camina conforme a la palabra de Dios. ¿Está conmigo? Voy a leerles otra. Esto que les estoy leyendo como confesiones de fe son las confesiones hechas por los reformadores, ¿sí? Que son trascendentales en nuestras vidas como iglesia. La Confesión de Ginebra señala la necesidad para aquellos justificados por la fe, diciendo: confesamos que la entrada que tenemos a los grandes tesoros y riquezas de la bondad de Dios que nos es asegurada es por fe, como también como confianza cierta y seguridad de corazón, creemos en las promesas del Evangelio y recibimos a Jesucristo como nos es ofrecido por el Padre y nos es descrito por medio de la palabra de Dios. Y esto es por fe. ¿Puedes decir amén? Esto es, tú no recibes a Cristo por comerte un pedazo de pan. Tú recibes a Cristo porque así lo has creído, porque es por medio de la fe en lo que su palabra dice. ¿Puedes decir amén? Entonces, esto es así de sencillo. Todo es por fe. Gálatas capítulo 3, verso número 6. Gálatas capítulo 3, verso número 6. Como Abraham creyó a Dios y le fue imputado a justicia, sabéis por tanto que los que son de fe, los tales son hijos de Abraham. Y viendo antes la Escritura que Dios por la fe había de justificar a los gentiles, evangelizó antes a Abraham diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. Luego los de la fe son benditos como el creyente Abraham, porque todos los que son de las obras de la ley están bajo la maldición, porque escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas que están escritas en el libro de la ley para hacerlas. Mas cuanto por la ley ninguno es justificado para con Dios, queda manifiesto que el justo por la fe vivirá. Puede decir amén. El justo por la fe vivirá. Voltee con el de al lado y dígale: todo es por fe. ¿Sabe? Hay algunas cosas que se tienen que entender. Rápido lo voy a decir, no tiene mucho problema.
Nadie nace siendo salvo. Nadie. Es que yo nací en una familia cristiana. Si no recibes a Cristo en fe y caminas con su palabra, te vas a ir al infierno. Así ya hayas nacido en la 10ª generación de una familia cristiana, necesitas a Cristo en tu vida. ¿Puedes decir amén? Entonces nadie nace siendo salvo. Nadie hereda la salvación. Nadie puede salvarse por sí mismo. Nadie puede salvar a otros. Cuando yo ingresé a la Facultad de Medicina, nos dijo el médico que nos estaba dando histología: ¿alguien vino aquí para salvar a otros? Y casi todos levantamos la mano. Y dijo: pues váyanse, porque aquí no van a lograrlo. Aquí lo único que puede hacer es alargarle la vida a las personas. Porque el único que salva se llama Jesucristo. ¿Cómo la ve? ¿Tendría razón el médico? Amén. El único que salva es Jesucristo. Usted y yo como cristianos no salvamos a nadie. Nosotros vamos y le compartimos la palabra de verdad. Esta palabra reacciona en la persona y Jesucristo salva a esa persona. ¿Puede decir amén? El único que salva es Jesucristo. Y esto solamente es a través de la fe. La fe en el Señor Jesucristo. Entonces, el objeto de nuestra fe se llama Jesucristo. Esta fe nos es dada por gracia de parte de Dios. Esta fe es el aspecto fundamental, crucial de la reforma protestante. Me recuerdo la primera vez, ¿sabe? Yo crecí en un colegio marista. Así es que cuando vine a Cristo, todo me pareció lindo. Hasta que un día un amigo vino y me dijo: ¿y qué se siente ahora ser protestante? Haga de cuenta que me habían clavado un puñal en el corazón y yo dije: ¿qué es esto? ¿Cómo que soy protestante? Y sí, bendigo a Dios porque un día pude entender la verdad de Dios y ir en contra de las mentiras de este mundo. ¿Puedes decir amén? Entonces, uno de los aspectos cruciales de la reforma protestante es que todo, la salvación viene por fe. Martín Lutero fue librado de todas sus angustias y de todo el martirio de su conciencia cuando leyó estas palabras: solo por fe el justo vivirá. Entonces pudo entender que todo lo que había creído era mentira. Romanos capítulo 1, verso 17, y con esto termino el día de hoy. Porque en él la justicia de Dios se descubre de fe en fe, como está escrito: mas el justo vivirá por la fe. El justo vivirá por la fe. No hay otro evangelio más que el evangelio de la sustitución, mis hermanos. Cristo tomó nuestro lugar
Él llevó nuestros pecados. Dios le imputó al Señor Jesucristo todos nuestros pecados. Y Él imputó en nuestras vidas la santidad del Señor Jesucristo. A través del Señor Jesucristo, Dios nos ve santos. A través del Señor Jesucristo, Dios nos ve justos. Y todo esto es a través de la fe. Así es que nosotros tenemos que creer por fe, pero tenemos que tener fe en Cristo, no fe en la fe, no fe en alguna otra cosa, no fe en nosotros mismos. Tenemos que tener fe en el Señor Jesucristo, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Puedes decir amén?